Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 17 al 32. Voy a pedirle a alguien que rapidito me pueda tener esta lectura en esta mañana, alguien que tenga una voz clara, fuerte, que todos escuchamos, para que veamos de qué vamos a tratar en esta mañana. Vamos a estar aprendiendo el versículo que creo que, bueno, no sé si ese es el que el pastor tenía para este mes, pero vamos a aprendernos el versículo 4, 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Repitamos nuevamente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Una vez más, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana. Ok, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, prácticamente los últimos tres capítulos están direccionados en cuanto a la conducta de la vida del cristiano. A los últimos también capítulos está hablando prácticamente de la conducta en la familia también. ¿Por qué se da esto muchas veces? Porque actualmente aún en nuestra vida cristiana o vida de iglesia, muchas veces tenemos conductas que deberíamos dejar que pertenecen a un hombre antiguo. Él hace una como analogía de un hombre viejo y de un hombre nuevo, que no son hombres literales, pero muchas veces en nuestra vida cristiana sale a relucir ese hombre viejo en nuestras vidas. Y el llamado del Pablo a la iglesia es que nosotros realmente podamos conducirnos como un hombre nuevo y que dejemos aquellas prácticas que están afectando nuestra vida cristiana. Ok, ahora, ¿de dónde surge ese hombre viejo? Cuando nosotros nos vamos al Génesis, al capítulo 3, que habla de la caída del hombre, si vemos al principio, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice la palabra que el Señor sopló espíritu de vida en el hombre. En aquel momento, cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, esta imagen y semejanza de Dios no decía a nosotros que el hombre era semejante a Dios en su forma de ser un ser racional, de una persona que tuviera intelecto, en la parte racional. En la parte moral también era semejante a Dios porque su actitud en su momento era sin pecado y también era una persona buena. Y su conducta era semejante como la de Dios en cuanto a santidad. Ok, cuando vemos Génesis 3, 6 y 7, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando estas personas tomaron de este fruto, de que Dios le había dicho que no comieran, entró la desobediencia. La desobediencia es pecado. De ahí a la condición del hombre no sigue siendo la misma del momento original cuando Dios los creó. Ahí inició esa vida para nosotros del viejo hombre. Entonces, el viejo hombre, según Pablo en Efesios 4, tiene algunas características principales y esas quisiéramos verlas en Efesios 4, le decimos a Efesios 4. Cuando vamos a Efesios, vemos el versículo 1 de Efesios 4, dice, yo pues precio en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ok, desde el inicio del capítulo 4, Pablo le hace un llamado a los efesios de que nosotros no debemos andar, o que debemos andar con la vocación con que fuimos llamados. Todos nosotros como cristianos tenemos una vocación con la que fuimos llamados. Y esa vocación es nosotros poder representar a Cristo en nuestras vidas, poder reflejar esa santidad en nuestras vidas.
y que toda persona que ve en nosotros pueda ver una diferencia entre una persona que está viviendo en el viejo hombre o una persona que tiene a Cristo en su corazón. Entonces, este viejo hombre presenta 4 características que yo pude ver aquí en el libro de Efesios. En el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El primer llamado que nos hace Pablo, o hace llamado Pablo a la iglesia, es que ya no andéis. Y ese es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros hoy día. Ya no andemos. Ya no andemos. Nosotros no debemos andar ya como una condición que andan las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón debe reflejar una actitud correcta. Debe tener un diferente proceder a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. O aquellas personas que ya han recibido a Cristo deben actuar de una forma diferente. El llamado de Pablo aquí es: ya no andéis. Pero ¿por qué Pablo llama a la iglesia que no ande? Porque actualmente la iglesia anda. O actualmente la iglesia andamos, vamos a decirlo así. Muchas veces salen a reflejar en nosotros conductas que son del viejo hombre. Y esa es la preocupación de Pablo, y el llamado de la iglesia es que ya no andemos de esta forma. Y él hace, yo pude rescatar 4 cosas acá, de las cuales reflejan la conducta de aquella persona que anda, aún siendo cristiana, muchas veces reflejando una conducta como ese viejo hombre. Yo siempre hago esta ilustración. Si Cristo vive en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas, es como que tengamos un envase. Y si tiene un envase vacío y el Espíritu viene a vivir en su vida, usted llena ese envase. Si usted lo llena, vamos a decir, si dijéramos de agua literalmente, ese envase se va a llenar completamente de agua. Y usted puede decir: está lleno de agua. Si usted le echa 1/3 de arena, usted puede decir que eso no está plenamente lleno de agua. Tiene 1/3 de arena. Y si le echa piedra también, tiene 1/3 de arena, 1/3 de piedra y 1/3 de agua. El deseo del Señor es que nosotros seamos llenos de ese Espíritu Santo. Y la necesidad de que esté lleno del Espíritu es que nosotros vayamos sacando esa arena y esa piedra de nuestras vidas. Mientras nosotros carguemos todavía con arena y piedra, hablando metafóricamente, en nuestras vidas, no vamos a poder estar llenos del Espíritu Santo, por más que queramos. Entonces, esa piedra y esa arena son las que muchas veces salen a reflejar en la mayor parte de nuestra vida cristiana. Como dice al final, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de reaccionar muchas veces ante las situaciones. ¿Por qué? Porque realmente no estamos llenos del Espíritu Santo que Dios nos dio. Por eso que en el versículo 1 ese llamado es que nosotros andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados con la intención de que nosotros reflejemos esa santidad de Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos conducirnos moralmente como Dios lo hizo, o como Jesús lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Y que quien vea en nosotros vea un reflejar realmente de Cristo en nuestras vidas. Nosotros, en la calle y donde estemos, debe haber una diferencia entre nosotros y el resto que está acá. Usted puede llegar a un lugar público y usted debería diferenciar que esa persona tiene a Cristo en su corazón o no. En el trabajo ustedes deberían diferenciar que usted es cristiano o no. En su escuela tiene que diferenciar que usted es cristiano o no. Pero tiene que notarse, hermanos. Y por eso quizás Pablo usa esta analogía de decir que es como una ropa que cargamos nosotros. Si usted va a una reunión, ¿cómo se viste usted? Digamos que usted va a hacer una gestión bancaria que es importante para usted. Usted no se va en una franela. Usted ve por la calle y con facilidad usted dice: este es un profesor o una profesora. ¿Es cierto o no? Se distinguen. Usted ve un bombero y sabe que es bombero, ve un policía y sabe que es un policía, ve un abogado y sabe que es un abogado.
El cristiano debe ser igual. Usted lo ve en la calle y dice, esa persona es cristiana. Por la forma en que habla, por la forma en que se expresa, en la forma que trata a las personas, en la forma en que la persona reacciona. Todo eso debe reflejar realmente que tú eres diferente. Ahora vamos a las 4 cosas que yo pude rescatar acá, que son prácticamente características de un viejo hombre. Y muchas veces estas características, hermanos, están en nuestras iglesias y somos conscientes de que muchas veces salen a reducir en nuestra vida. La primera dice que andan en la vanidad de su mente. Dice el versículo 17, ya esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Voy a pedirle a alguien que me ayude con una lectura en Romanos 1 del 21 al 28 y otra persona que me lea 1 Corintios 2, 14. Romanos 1, 21 al 28 y 1 Corintios 2, 14. Las personas en el viejo hombre andan en la vanidad de su mente. Las personas, si ustedes se fijan, a veces, muchas veces aquellos que son agricultores siembran un frijol y muchas veces cuando van a abrir la guavilla está el frijol vano, muchas veces el arroz también está vano. La vida de la persona en el viejo hombre anda también en la vanidad de su mente. También es preso de la arrogancia y su tranquilidad de vida que lleva realmente no le hace pensar en Dios. Él está, después que él tenga todas las cosas que necesita, lo que él menos necesita es a Dios. Si usted ve a estas personas, muchas veces estas personas hasta la iglesia van, hablando de personas en el viejo hombre, aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si usted la ve, viven su vida vana, tienen su trabajo, tienen su casa, viven la vida, como dijo el otro, sin preocupaciones, lejos realmente de pensar en Dios. Pueden ir a la iglesia muchas veces, si usted lo ve, hasta cargan un collar, hasta con una cruz acá, pero sin lugar a dudas esa persona no está pensando por nada en Dios. Si usted pasa por su casa, muchas veces hasta música cristiana escuchan, pero su mente está vana, su vida no tiene propósito, su vida está completamente vacía. Son personas muchas veces que están lejos realmente de querer acercarse a Dios. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, como cristianos, muchas veces nosotros también tenemos esa vanidad en nuestras vidas. Cuando llega esta vanidad a la vida del cristiano, por la cual el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia que nosotros no andemos como ellos, porque muchas veces la tranquilidad de nuestras vidas, si usted tiene un buen trabajo, si usted tiene una buena familia, si usted tiene buenas amistades, si usted tiene que distraerse, muchas veces su mente siente como que no depende de Dios ni necesita a Dios. Muchas veces actuamos así. Quizás venimos a la iglesia también, pero no hay nada que nos preocupe más porque todas las cosas realmente las tenemos y vivimos en esa vanidad. Decía Eclesiastés que todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Y cuando nosotros nos relajamos en esa vida de que tenemos absolutamente todo, vivimos en esa vida vana espiritual. De que no es necesario hacer más nada porque, bueno, ya conocí a Cristo, ya tengo todo lo que necesito, estoy estable y viene como un relajamiento espiritual de la persona. Vive en la vanidad de su mente. Otra característica dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Alguien que me ayude a leer 2 Timoteo 3 del 2 al 7. Muchas veces usted se encuentra con alguien en la calle y le pregunta, oye, ¿qué es de Pedro? Y usted dice, bueno, la verdad es que estoy ajeno a la vida de él. Las personas en el viejo hombre también actúan de la misma manera. Están ajenos de la vida de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nada que tenga que ver con la moralidad ni con la justicia de Dios a ellos les preocupa. Ni nada que tenga que ver con Dios
Y muchas veces, hasta personas que usted se acercan para compartirle de Dios, y muchas veces te le dicen también que si van a hablarme de eso, mejor no me hables. Pero la conducta de esas personas es que realmente no quieren saber absolutamente nada de Dios. ¿Y por qué viven alejados de Dios? Porque sienten que no le necesitan. Cuando la persona tiene un acercamiento a Dios, sobre todo hablando de aquella persona que no tiene a Cristo, cuando algo en su vida no anda bien, cuando tenemos una familia prácticamente destrozada, cuando hay una enfermedad capital que el médico te dice, bueno, la verdad que es solamente un milagro de Dios, entonces aparece Dios. Y muchas veces somos tan ingratos que recibimos la sanación y ahí mismo partimos para afuera. O se restaura nuestra familia y partimos para afuera. Porque realmente la persona siente que no necesita a Dios. Y entre todo su presupuesto de intenciones, si tiene una vida económica, Dios no está ahí tampoco. Sus finanzas, Dios no está considerado. En su casa, Dios no está considerado. En su trabajo, Dios no está considerado. Y el llamado de Pablo aquí es que no viviéramos alejados de la vida de Dios. El deseo de Dios siempre desde el principio, hermano, ha sido estar cerca del hombre. Lastimosamente nosotros como hombres hemos intentado, como Jonás, huir de la presencia de Dios. No sé por qué siempre nosotros como seres humanos, como hombres creados, siempre huimos de la presencia de Dios. Y nos acercamos a Dios por necesidades muchas veces. Y el llamado de Pablo es que nosotros realmente nos acerquemos a Dios y que no vivamos como aquellas personas que viven alejados de Dios. Otra característica que sigue diciendo, dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Y esa es la tercera cosa. Perdieron toda sensibilidad. Léame alguien, por favor, Romanos 1:32. Dice que perdieron toda sensibilidad. Yo no sé, bueno, aquí hay algunos médicos, y si hay una cosa característica en la que hay cirugía y cosas, es cuando nos anestesian algo a nosotros, ¿verdad? Para hacernos una operación o algo. Hay muchos que se han despertado con las anestesias. Pero cuando usted no tiene, cuando usted tiene una anestesia, usted pierde toda sensibilidad. Una vez a mí me hicieron una pequeña cirugía en la planta del pie y me pusieron 4 veces anestesia y al último tuve que decirle, bueno, dele así, doctor, porque yo creo que eso no se va a dormir. Para sacarme algo que tenía en la planta del pie. Me dijo, lo que te va a doler es la aguja nada más, lo otro es sacar lo que tienes ahí, eso no va a doler, pero lo que es más difícil es la inyección porque es en la planta del pie, aquí en la parte sensible del pie. Y si es verdad que me dolió la primera y me puso 4 para poder hacerla, porque siempre que me iba a cortar sentía y le decía, aguántese que me duele mucho. Y me puso 4 y al final le dije, bueno, dele así porque ya veo que eso no se va a dormir. Y usted le hacen una cirugía y que usted esté sintiendo que le están cortando y que le duele, por lo menos un dolor que usted aguanta es difícil. Pero las personas que están en el viejo hombre han perdido toda sensibilidad, o sea que nada les preocupa, nada les duele, nada les molesta, no tienen conciencia o una conciencia de que les afecte lo que están haciendo. Por lo menos le pongo un ejemplo, ahorita están celebrando una fiesta pagana, que sé que el mundo no le va a llamar pagana, sino que usted ve la noticia y la noticia dice como divertirse sanamente. Pero esas personas, la mayoría que está ahí, por no decir que todas, han perdido toda sensibilidad. No les importa cómo se visten, quién los ve así. En la televisión el que más gana gracias es aquel que más enseña y aquel que hace más conductas inadecuadas. Han perdido toda sensibilidad. No, decían los abogados, no hay Dios ni hay ley ahí. No les preocupa ni la justicia del hombre ni tampoco la justicia de Dios. Ni la moral de Dios ni la moral del hombre tampoco les preocupa. Su conducta es sin sensibilidad.
Yo recuerdo que aquí, cuando no teníamos las verjas, aquí venían parejas a romancear aquí al frente de la iglesia. Bueno, no al frente, aquí recostaba las paredes. Usted pasaba para el chino y había gente romanceando ahí. Hermano, en una iglesia, eso no tiene sensibilidad de lo santo. Y la gente que no conoce de Cristo, en otras tradiciones de otras iglesias, antes hasta respetaban la Semana Santa, por decirlo así. Antes eso para ellos era sagrado y no se comía carne, hasta eso ya se perdió. Porque antes la gente decía, no, no se puede comer porque sentía como que ofendías a Dios. No me puedo subir a un árbol porque ofendo a Dios y me pasa esto. ¿Cierto? Que son creencias sin fundamento bíblico realmente, pero la gente tenía una sensibilidad por las cosas santas, vamos a llamarle así, o que decían que provenían de Dios. Pero hoy día, las personas han perdido esa sensibilidad. Usted va a algún evento, a un cuadro, a un deporte, donde usted vaya, hermanos, ya la gente no le preocupa. Y tanto así que como se llama, cuando usted vaya, están las personas, no importa que nadie los vea. Hoy roban en las iglesias, creo que varias iglesias ya han robado también. Porque la persona no tiene sensibilidad por las cosas cristianas. Una cosa más o una característica más dice, sigue diciendo acá, los cuales después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ok. Alguien que me lea Romanos 1:28. Hermano, esta impureza es una conducta ya depravada y está más relacionada con la parte ya sexual. La persona ya en ese viejo hombre está contaminada de una impureza total. Y usted hoy lo ve en la televisión, lo que es publicidad, todo lo que Dios creó realmente natural, todo se ha contaminado. Ya es tan normal ver un hombre casarse con otro hombre, una mujer casarse o unirse con otra mujer. Hoy día también se casan con niños o abusan de niños. Otros también abusan de sus mascotas. Hay una depravación absoluta. Toda es una impureza. Yo creo, hermanos, que en nosotros como cristianos, todo esto lo está diciendo Pablo a la iglesia y le está diciendo, ya no andéis así. Ya no andéis así. Yo creo que nosotros como cristianos no estamos en un extremo como este, porque estas son personas que están lejos de Dios. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo, nuestra conducta debe ser totalmente diferente. Gracias a Dios no estamos afectados por situaciones tan extremas como esta, pero sí hay situaciones en nuestra vida como cristianos, como iglesias que sí nos afectan, o que nos siguen afectando, y que siguen siendo como esa ilustración que di de esa arena y de esa piedra. Pablo sigue diciendo que nosotros no podemos andar así. Cuando Jesús tuvo la conversación en San Juan 3:3 con Nicodemo, él le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y de ahí da lugar al nuevo hombre, del cual realmente estamos hablando en este mes. Hermanos, para nosotros poder realmente gozar del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento involucra un nuevo cambio de conducta, una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de actitud. Pero hay una cosa que creo que Jesús le quiso dar a entender a Nicodemo, y es que eso nosotros, por naturaleza, nosotros solo no lo podemos hacer. El hecho de que todas las personas que no conocen de Cristo sigan con conductas aberrantes como las que acabamos de ver hace poco es
porque el ser humano solo no puede cambiar esa situación. Nosotros no podemos nacer de nuevo nosotros solos, ni tampoco porque usted diga, bueno, es que yo quiero hacerlo nuevo. Por mucho que el que toma, que el que fuma, que el que tenga una conducta sexual indecorosa, diga, bueno, es que ya de mañana para adelante yo voy a ser diferente y me lo voy a proponer, eso es imposible. Cuando entendamos realmente que el verdadero cambio en nuestro corazón es Jesucristo, no hay otra forma. Los méritos son de Él. Y queda a nosotros, una vez que tengamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, poder obedecer y someternos a la voluntad de Dios y planes y propósitos que tenga Dios para nuestras vidas. Es ahí entonces el nacimiento de un nuevo hombre. Y ese es el llamado que hace Pablo y lo dice, bueno, vestido de ese hombre nuevo, el cual está formado, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Y esa justicia está hablando de la responsabilidad moral de nosotros con respecto a los seres humanos. Y la santidad de la verdad tiene que ver ya con una responsabilidad ante Dios, de nosotros, ante Dios. O sea que nosotros debemos realmente tener un cambio interno que refleje ante las personas que conocemos a Cristo y que somos nuevas personas, y también una vida de santidad y de relación con Dios para que realmente haya un nacimiento de un nuevo hombre. Pero solo lo podemos hacer con una relación personal con Jesucristo. Hermano, eso no es algo así como instantáneo. Porque usted no saca las piedras y la arena de su vida simple y sencillamente porque, bueno, se salieron solas. Eso se gana o se lleva a cabo con una relación personal con el Señor Jesucristo. Y someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es la única forma que podemos hacerlo. Entonces, después que da inicio a este hombre nuevo, el apóstol hace un llamado a nosotros que debemos hacer. Dice el versículo 21. Dice el versículo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, si en verdad le habéis oído. O sea, si nosotros realmente hemos escuchado al Señor, si realmente nosotros creemos en Él verdaderamente, si somos realmente genuinos, si no somos lobos disfrazados de ovejas, si nosotros realmente le hemos oído, entonces tomaremos algunas acciones. Lógicamente que con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no lo podemos hacer. Bajo la dirección de Dios en nuestras vidas. Y la primera cosa, el primer llamado que Él nos hace, la primera cosa es despojarse. Yo quiero que alguien me ayude a leer Colosenses 3 del 3 al 9. Hermano, es despojarse. Despojarse es quitarse. Despojarse no es poner encima de. Dice la palabra que hacer morir lo terrenal en nosotros y que despojémonos. La cita era 2:12, creo. No sé si leyeron a 2:12. 2:12, hermanito. 2:12. Este es el que tengo anotado. Amén. Dice Tito, renunciando a la impiedad. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice Tito. Y hablamos que el término es despojar. Como digo ahorita, hermanos, despojar no es poner encima. Despojar es quitar. Y la palabra que decía en Tito es renunciar. O sea que si tenemos un hábito o conducta es renunciar a esa conducta. Cuando hablamos de despojar es quitar. Si nosotros tenemos una conducta X o una acción X o un pecado X, eso hay que despojarse de eso. Cuando usted va a ponerse una ropa limpia,
usted no se la pone arriba de la que está sucia, ¿cierto? Usted se desprende de toda la ropa que está sucia, o sea, de ese viejo hombre, y usted primero se da un aseo, ¿cierto? Porque tampoco se la pone sin asearse. Y ese aseo significa esa limpieza que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego que nos limpia, nosotros entonces podemos vestirnos de un hombre nuevo, como dice la palabra. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí, hermano, es que nosotros debemos quitar, despojar de nuestras vidas, renunciar de nuestras vidas a aquellas prácticas que están afectando nuestra vida espiritual. Para cada uno de nosotros conocemos en nuestra vida qué nos afecta. Cada uno conocemos esa parte. Yo estoy seguro que no tiene que ver tan necesariamente con los 4 puntos que vimos al principio, que son cosas extremas, pero sí quizás sabemos si somos personas honestas, si hablamos verdad, si nos enojamos con facilidad, si somos gritones, si somos problemáticos, si somos conflictivos, si somos. Todos conocemos qué cosas están afectando nuestras vidas del hombre viejo y que muchas veces viene a relucir en el hombre nuevo. Cuando usted va para lo invitan a un cumpleaños, un 15 años, una boda, lo que sea, muchas veces usted piensa, ¿qué me voy a poner? Y piensa, compra trajes o compra pantalones, camisas. Normalmente no cambia el interior ni las medias, esas cosas no las cambian. Lo otro sí, lo de afuera sí lo cambia. Y precisamente pasa mucho eso en nuestra vida espiritual. Quitamos lo que se ve. Y lo que no se ve, nos los quedamos ahí. Pero el llamado del apóstol es que nosotros quitemos de nuestra vida todo y realmente podemos vestirnos de ese hombre nuevo. Otro segundo llamado que nos hace es renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Alguien me puede leer Romanos 12:2 y 2 Corintios 10 del 4 al 5? Romanos 12:2 y 2 Corintios 10 del 4 al 5. Amén. Dice Colosenses 3:10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok. Hermano, el llamado aquí del apóstol Pablo es que nosotros cada parte de nuestra vida la vayamos renovando. Y renovando es hacerla nueva. O sea que las prácticas que no son decorosas de parte de Dios debemos ir reemplazándola por algo diferente. Y cuando digo algo diferente es algo que vaya de acorde a la voluntad de Dios. Si usted dedica tiempo a cosas que no son, cosas que son vanas, que no tienen valor, entonces empiece a involucrarlo en cosas que sean más positivas. No es lo mismo pasar una hora viendo videojuegos a una hora quizá viendo una película cristiana que por lo menos le pueda ayudar en algunas enseñanzas, o leer la palabra, o pasar tiempo de oración. Tenemos que ir reemplazando aquellas cosas que sabemos que están afectando nuestras vidas por cosas que sean realmente de bendición y alimento para nuestras vidas. Estuve leyendo algo sobre las serpientes y creo que ustedes conocen de la serpiente lo que es su renovación. Usted siempre dice, bueno, encontré una muda de serpiente y debe estar por ahí. Siempre decimos así, buscamos la serpiente a ver si está ahí. Normalmente está por ahí cerca si la muda es nueva. Me llamó la curiosidad por qué mudan las serpientes. ¿Saben por qué mudan las serpientes? Quizás que lo sepan. Dice que ellas mudan para poder crecer, porque ya esa caparazón no les permite crecer más. Y otra razón por las cuales también mudan es para eliminar parásitos de su cuerpo. Miren, para crecer, eliminar parásitos. Y una tercera que anoté por acá, dice que para sanar sus heridas también. Las serpientes tienen estas 3 condiciones por las cuales ellas mudan. Y cuando yo leía esto,
veía que realmente nuestra vida espiritual es igual. Hermanos, si nosotros no mudamos o no renovamos, no vamos a crecer. Ni tampoco vamos a eliminar aquellos parásitos del pecado que están afectando nuestras vidas. Tenemos realmente que eliminar aquellas cosas, y dice que para sanar heridas también. Y creo que parte de nuestra vida también tiene que ver que nosotros necesitamos también sanar heridas. Muchas veces el viejo hombre, por no sanar nosotros heridas del pasado, nos siguen atormentando nuestras vidas y nos llevan a un pecado continuo, porque nosotros no queremos quizás olvidar las cosas del pasado. Y a esto se llama renovar, que nosotros vayamos relevando aquellas cosas que nos hacen daño y podamos traer a nuestra vida cosas nuevas. Otra cosa más, dice vestidos del nuevo hombre. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Alguien que me ayude con esta lectura, y Gálatas 2, 20. Amén. Dice la palabra en el versículo que leímos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermano, el nuevo hombre debe reflejar que somos nuevas criaturas. Debemos reflejar que somos nuevas criaturas. No podemos seguir conduciéndonos de la misma forma. Tenemos que ser nuevas personas por reflejar a Cristo realmente en nuestro corazón y no con una conducta como en el viejo hombre. Y leía Gira que decía, ¿qué fue la palabra que hiciste, Gira, al principio del versículo? Sí. Con Cristo estoy conjuntamente, ya no vivo yo, dice el versículo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente nosotros debemos dar realmente lugar a Dios, que al Dios le corresponde, ya no vivir para nosotros mismos, no por nuestros intereses, no por nuestro reconocimiento, sino realmente reflejar a Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos realmente tener el deseo de nosotros poder ir cortando con aquellas cosas que aún nos amarran a ese viejo hombre. Yo sé que hay parte más de la información aquí que sigue de las cosas que tenemos que desechar, de hablar mentiras, de cómo controlamos la ira, de cómo trabajar, de ayudar a los necesitados, de ser benignos unos con otros. Todas esas son cosas que nos explica también el llamado del apóstol, lo que nosotros tenemos que hacer. Pero esta sería casi como una introducción a los temas que van a desarrollar los demás hermanos. Pero el deseo es que examinemos nuestras vidas, que seamos conscientes de que en nuestras vidas cristianas aún hay cosas que tenemos que eliminar para poder realmente revestirnos de ese hombre nuevo. Y que sepamos también que nosotros solos no lo podemos hacer. Por mucho que nosotros nos empeñamos, nosotros no podemos sacar aquellas cosas de nuestras vidas, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor le bendiga.